Dado que Perú es un país multiétnico, multirracial y pluricultural, aún es complejo definir su identidad de manera clara. Aún así, la música, la danza, las artes y el deporte conforman una identidad en común, siendo este último uno de los más accesibles para la formación de la cultura peruana. Este hecho se fortalece con la creación de la Liga Peruana de Fútbol en 1912 y la inauguración de clubes a lo largo del país, ya que esto da lugar a que los peruanos se sientan representados por sus equipos favoritos y se fortalece el sentido de pertenencia ligado al fútbol. Dada la popularidad del fútbol en la mayoría de los países, este se hace presente en los negocios, la política y en los elementos culturales, convirtiéndose así en un fenómeno cotidiano ligado a la construcción de nuestra identidad. Estas últimas semanas ha habido mucho revuelo en cuanto al desempeño de la selección peruana de fútbol ante su derrota contra Australia, dando lugar a comentarios entre la hinchada en los que se evidencian características con las que los peruanos nos identificamos. Estas características pueden ser tan pesimistas como la evidencia de la típica frase de "jugamos como nunca, perdimos como siempre", o hablar de la resiliencia ligada al peruano promedio, con frases que aluden a nuestra capacidad de levantarnos en los peores momentos. En redes sociales se hacen presente estas características con las que los peruanos se identifican e incluso se evidencian algunos estereotipos. En algunos de ellos se extrapola la reciente pérdida a otras áreas de la situación del país o se insinúa que el fútbol es todo lo que el Perú tiene, mientras que otros hablan de la resiliencia y algunos se muestran críticos ante el hecho de relacionar nuestro valor como nación con las victorias en este deporte. Lo cierto es que las problemáticas sociales tales como la crisis económica actual, la crisis alimentaria, las deficiencias expuestas tras el COVID-19 y el alto desprestigio del sistema político en el que vivimos, suscita que la población peruana se refugie en los símbolos que el fútbol nos brinda. El doctor en psicología social, Agustín Espinosa, afirma que el peruano busca dichos símbolos en las victorias de la selección peruana y en sus integrantes, pudiendo identificarse en mayor o menor medida con algunos u otros. El especialista explica que esto se debe al nivel de compromiso que la hinchada asume que cada jugador posee, valorando más a aquellos que reproducen el ideal de lucha que representa el peruano y criticando a los que muestran sus características de las que el hincha se quiere desligar, tales como el oportunismo o la mala suerte. Fue así como el fútbol fue el deporte encargado de construir una visión positiva de diferentes países a través de las narrativas construidas en distintas competencias internacionales. Esto se puede evidenciar al remontarnos al partido Uruguay-Perú de la Copa Mundial del 30, cuya narrativa consistió en mostrar a un Perú que perdió el partido, pero lo jugó bien, ya que los uruguayos no pudieron anotar ni un gol. También es cierto que la importancia del fútbol en la construcción de nuestra identidad tiene que ver con la falta de contacto con un pasado histórico que a simple vista puede parecer un poco trágico. El historiador y sociólogo Gerardo Álvarez resalta el papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen del hombre capaz de hacerse de una victoria en reemplazo de aquel que perdió la Guerra del Pacífico. Es así como se fue construyendo una identidad peruana en base a creencias que muchas veces condicionan nuestra conducta y, ¿por qué no considerarlo?, la conducta de nuestra misma selección, dejando de lado muchas veces la cantidad de victorias que deparan otro tipo de áreas, tales como la cultura y el mismo deporte. Somos orgullosamente peruanos y amantes de la blanquirroja, pero no olvidemos que nuestra identidad no debería de conformarse con las victorias en el campo de fútbol, sino basarse en los aprendizajes que se pueden adquirir a partir de una revisión a nuestra historia y a la aceptación de nuestra situación actual con el objetivo de generar los cambios necesarios.